Había la casa, mi infancia, es huerta, es hierba y es luz. Es luz. Orilla del río, nada es imposible. Nos moja los sueños, una casa que ya no existe. De sus ancianas manos, una voz canto lejos. Pueblo y leve viento va a parral. Mi universo. Cuervos, como si supieran ya nuestra vida. Tan niños, no gritamos, permanece colina. Enrojecen tan lento las nubes, las últimas horas, el árbol es sombra aquí. Nombre el que amamos, el viento con la hierba, ecos lejanos, a la fiesta en las huertas. Cuando el viento pasa sobre cosas y cosas, esas que se han ido, invisibles en ramas se rotan. Orilla del río, nada es imposible. Nos moja los sueños, una casa que ya no existe. De sus ancianas manos, una voz campo lejos. Pueblo y leve viento va a parar, va a parar, va a parar mi universo. Mis manos en tu cuerpo para saber dónde estoy. En verdad me escuchas, me escuchas. Quisiera explicártelo de algún modo en las manos que tendré hacia ti. A ti fueron cayendo nevadas y lluvias, soles de verano, estrellas, llanuras, en la riviera y en los emparrados, en los colores perfume igualando. Noches como una cascada de plata en ondas minas. Noches como una
cascada de plata en hondas minas, en hondas minas, en hondas minas. Otro nuevo, de pronto la arena de los senderos. No hay nada más inmortal que tu risa. Entiendo solo por luz tu saliva. Noches como una cascada de plata en ondas finas, noches como una cascada de plata en ondas finas, en ondas finas. Pongo mis manos en tu cuerpo para saber dónde estoy. En verdad me escuchas, me escuchas. Pongo mis manos en tu cuerpo para saber dónde estoy. En verdad me escuchas, me escuchas. Estoy aquí en la casa a solas. Aquí están los muebles, el aire, los ruidos. Estoy aquí en la casa a solas. Tengo un sentimiento tan transparente. A solas, tan transparente. A solas, tan transparente. Es estar como están todas las cosas. Es un deseo en calma como la tarde. Tener mi sitio como todo en la casa. Perdurar el tiempo que sea. En calma, que será. En calma, que será. Es como la ventana en que miraba cuando era niño y pegaba la cara en el cristal y comprendía la vida, la nieve cuando amanece, toda la vida
solo sé, ni más ni menos que las cosas, y sé en calma, que sea a solas, tan transparente. Buenas tardes, noches. Bueno, ya fue la tercera llamada después de un cambio de escenario que originalmente era allá adentro. Después de este homenaje sonoro en el que tengo la experiencia de tener dos integrantes en el barco que no estaban desde hace nunca. O sea, esto lleva 8 años y es la primera vez que hay un sax, por ejemplo, en vivo, lo hay en una grabación, y también en el coro Paulina, y aquí está Gisela, para quienes les pido un aplauso, por favor. Y estará Susana de la Garza, que ya llegó, y David Cabañas Barrientos, que está allá, el maestro, en un conversatorio, después de este recital, hablando sobre Guerra en el Paraíso, Carlos Montemayor y el 44 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas, el comandante Lucio Cabañas. Juntos en las manos, Barney, todos los sueños, cascabeles de plata y oro, flores metálicas y colores que nunca más. Llamas veremos, llamas veremos, llamas veremos. Yo fui, sacude mi hombro, un cuerpo se levanta en todas las cosas, en todas las cosas. La frente caliente, la respiración ardiente, respiración ardiente, respiración ardiente. Sobre nosotros siempre llevaríamos por castigo, por sendero, por recuerdo, por jadeo, esta callada decisión, esta callada decisión, esta callada decisión de no continuar. Barney, viejo, la furia te está pudriendo. Barney, viejo, la furia te está, Barney, viejo, la furia
te está pudriendo. Ante un amanecer inmenso y pienso que la herida no termina, ni la lluvia, ni la furia. ¿Será que al fin avanzaremos? ¿Será que al fin avanzaremos? ¿Será que al fin avanzaremos? No habrá más luz que buscar. Hey, Barney, viejo, la furia te está pudriendo. Barney, viejo, la furia te está pudriendo. Barney, viejo, la furia te está pudriendo. Juntos en las manos, Barney, todos los sueños, todos los sueños. Es un experimento interesante saber por qué solo aplauden de este lado y de este lado, ¿no? Pero bueno, ¿fiesta? Sí. A quien no sepa de qué se trata, porque decirme estos güeyes que el hecho de estar de pronto en el auditorio y venir afuera se vuelve más silvestre. Y entonces así empezó alguna vez con una banda que existía en esa época con la que tocaba Carlos Montemayor, que dio clases aquí, ciertamente. Tenía una semana de que desapareció en el plano físico, un 28 de febrero del 2010, y entonces hice una canción, Memoria, que sonó hace rato en la Casa del Lago, y llevamos 8 años haciendo esto, y esta es una forma de cerrar el año. A veces parece que no va a volver a ocurrir, y vuelve a ocurrir, y algún día esto estará, dentro de no mucho, en forma de disco. Por fin, por fin, por fin. Fiesta suena siempre que hay algo que implica la movilización social o el reclamo de justicia en foros de resistencia o en universidades. Por ahí un periodista había hecho a la ENA de la UNAM. No, para nada, jamás. En la UNAM son muy fresas. El frío. Cantemos a esta fiesta que danza desde los nervios y nos deja abrir la sangre, abrirla, que arrase con la voz de sangre que nos baña hasta que se desnude la vida, la vida, la vida, y podamos ver cuántos quedamos y cuántos aún no han sido masacrados, a cuántos nos falta morir para que esta fiesta acabe. Cantemos esta fiesta que danza desde los nervios y nos deja abrir la sangre, abrirla, que arrase con la voz de
sangre que nos baña hasta que se desnude la vida, la vida, la vida. Y podamos ver cuántos quedamos y cuántos aún no han sido masacrados, a cuántos nos falta morir para que esta fiesta acabe. Y podemos ver cuántos quedamos y cuántos aún no han sido masacrados, a cuántos nos falta morir para que esta fiesta acabe. Esta fiesta acabe, de casas y mesas, esta fiesta acabe. Ya aplaudieron de aquel lado, gracias. Hola. Fiesta, está en un poemario, bueno, la canción se llama Fiesta, el poema, pues está en Poemas de Abril, 1988, creo, por ahí. No traigo el acordeón, pero bueno, esta se estrenó justo el día de aquella marcha del Ya Basta, en la Casa del Poeta. Pasa muy rápido el tiempo. Vamos a hacer... Ya vendrán los años. Esta es muy padre. Bueno, hicimos Apuntes del Exilio hace rato, que es esta de Si Me Escuchas, Las Minas. Y antes de iniciar, el compañero que estaba voceando hablaba de una de las personas que nos acompañan en el conversatorio al ratito, que es Susana de la Garza, que más que otra imagen que me viene a mí desde que empiezo este homenaje es que tiene que ver con una condición que es la museidad. Y la museidad, que es la musa y que es la condición de las musas, es esto que tiene que ver con Apuntes del Exilio, porque la poesía no tiene tiempo. No vendrán los años, se llama la canción. Vendrán los años, vendrá el olvido, no pasaremos, no, como tantas cosas, no, no, no. El abismo en tierra, en otro lugar, natural, eterno, con fuerza de mar.
hecho para siempre. Volveremos ahí a donde nada desaparece. En alto nos pondremos contemplando desde tus ojos. Un grito insistirá, silencioso. Todo lo que vive desde tus ojos nos mira. Y a través de tu cuerpo crece nuestro encuentro resplandeciente como la tierra o las estaciones. Un grito luminoso insistiendo en que no volverá a entristecernos la muerte. Haberte amado así será haberlo hecho para siempre. Volveremos ahí a donde nada desaparece. En alto nos pondremos contemplando desde tus ojos. Un grito insistirá, silencioso insistirá. Un grito insistirá, silencioso. Un grito insistirá, silencioso. Gracias. Bueno, aquí hago luz, este homenaje tiene que ver con que no hay un tratamiento, no son poemas, o como les dicen los de la nueva oposición, poesías, que no es lo mismo poema que poesía. Dite una poesía, échate una poesía. No, un poema se trata en cada caso, en cada canción de forma distinta, o son relatos breves, como lo de Operativo en el Trópico, el Barney viejo, la furia que está pudriendo. Y acá sigue un fragmento de una novela y el héroe trágico, o el héroe histórico, el héroe de origen nahua, que está en todas partes, que se llama Lucio Cabañas, y de quien vamos a hablar en un momento en el conversatorio. Es el protagonista de Guerra en el Paraíso, esta novela que ganó el premio Colima en el 91 en una edición preciosa del premio Colima. Y Guerra en el Paraíso pues es una novela muy importante si pensamos en leerla desde antes de Ayotzinapa con esa perspectiva, y en leerla con la perspectiva de después de Ayotzinapa, porque todos los nombres, apellidos de calles, de escuelas, de distintas presencias tuvieron que ver con lo que pasó el 26 de septiembre. De alguna forma trágica, estaba esperando esa fecha en el 2014, a esa guerrilla del Partido de los Pobres, de quien nos va a hablar David Cabañas Barrientos, el maestro que está aquí, que es un honor que esté esta noche. Muchas gracias acompañándonos. Como nos vimos en enero en la EDPA, ahí nos conocimos por un evento que se llamó Memoria y Verdad en Guerrero. Este es un fragmento de un capítulo hecho canción, y así se llama, Lucio.
apacibles, tensión, hilo de cáñamo. ¿Y dónde está Lucio? Dinos, ¿dónde está? Abre la boca. ¿Dónde está? Metal frío en los labios, desgarra trapo en boca. Ya no sabe ni hablar, se dicen riéndose. Un calor no suyo, no sé nada más. Abre la boca, ya te acordarás. Un hisopo va lavando su cuerpo y heridas, va muriendo, conquistando la tierra perdida. Un hisopo va lavando su cuerpo y heridas, va muriendo, conquistando la tierra perdida. ¿Y dónde está Lucio? Dinos, ¿dónde está? Abre la boca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucio Cabañas no ha muerto. Lucio Cabañas no ha muerto. Lucio Cabañas no ha muerto. No ha muerto. Bueno, vamos a hacer una parte menos política salvaje, porque creo que cuando se habla de política o de historia en la obra de Carlos Montemayor no hay forma de hacer matices a medias, como lo ha sido la historia negra y la persecución que ha habido en este país desde el modelo o desde la lucha de la posrevolución. De un lado la institución vendiéndonos una revolución y del otro lado la resistencia que empezó en Chihuahua precisamente con el asalto a Madera, y que ahí está la obra de Montemayor desde ahí también alumbrándonos. Entonces, bueno, está la parte como en el caso de la musa o de las museidades, de los años de la memoria, de las casas de Parral, llegando en este tramo del homenaje a las puertas. Ya no es la casa, ya es las puertas de la casa. Y la despedida, que es la despedida a un amigo, una última idea, un desarrollo del poeta, de Carlos Montemayor, el poeta, que se llama Último Poema, y que yo le puse Jornada hacia la Luz, y que desde que entiendo lo que tiene que ver el duelo con esa canción de forma tan cercana como me ha tocado últimamente, sé a qué se refería con el túnel de luz, que también es una puerta del maestro Montemayor. Dejó abiertas las puertas y Jornada hacia la Luz. Dejo abiertas las puertas de la casa, esperando a mis amigos con sus recuerdos, sus amores destruidos, persistentes,
lleguen con su risa. Dejo abiertas las puertas de la casa, esperando a mis padres en medio de mi infancia, caminar de la mano con ellos por una mañana, para que lleguen las mujeres que he amado y decirles el tiempo que las espere, para que lleguen las mujeres que he amado y decirles el tiempo que las esperé. Dejo abiertas las puertas, quizás tras el túnel de luz que ha recorrido no recibe un aliento suave de aurora. Jornada hacia la luz, jornada hacia la luz, para alcanzar el aliento, tampoco viajamos en el vacío que nos dio. Jornada hacia la luz, jornada hacia la luz. Bueno, esta es la última canción del homenaje esta noche y pasamos al conversatorio, agradeciendo a la coordinación de etnología, 80 años de la ENA. ¿Y de etnología cuántos? A ver, ¿cuántos son de etnología? Híjole. ¿Cuántos? ¿De cuántos años, digo, de etnología? ¿50? ¿Son 50 años? ¿50 años de etnología? Sí. ¿80 años? Pues ya. Bueno, hace 50 años, hace sí 50 años, ya para acabar con el, porque luego es como un tren del mame, perdón que diga esa palabra, esa expresión, ¿no?, institucional del 68, que bueno, uno ya no sabe de qué va el discurso, porque hay dos lecturas
Y una lectura es de clase, que es la que hace la UNAM, y miren que salí de ahí y estuve en la huelga y me tocó todo lo que le tocó a muchos compañeros, pero la lectura del 68, estos 50 años, sigue siendo la de la UNAM, no la del Poli o la de otras escuelas que participaron, la Normal, por ejemplo. Entonces vale la pena darle una leída a un texto muy bueno en términos de contexto, que se llama La violencia de Estado en México antes y después del 68 de Montemayor, porque ahí hay un nudo que él desenreda o desanuda, que tiene que ver con quién y por qué y cuándo se decidió que en ese movimiento había traidores. Y eso tiene que ver con la versión no oficial que sigue imponiendo el Estado desde los medios que tiene. Quién sabe con este cambio de paradigma, pero no puedo ponerme progubernamental haciendo a Carlos Montemayor si estoy en la ENA. Entonces, bueno, pues Claudia Sheinbaum votó por Elena Poniatowska, es todo lo que voy a decir el día de hoy, y eso pues está cabrón. Elegía de Tlatelolco. Todo quedó en esa plaza, nuestro amor en las piedras, otra noche derrumbada. El silencio vela como ataúd, madre y hombre, entre las botas, escupitajos, escoltas, la vida se ensucia escondida por los edificios en el afanoso mendrugo que nos queda del amigo que no alcanzó a huir, que no alcanzó a huir. Luz precipitada, cielo, sacrificio, sacerdotes que olvidan pureza buscando en nuestro corazón, y el afecto del día lleva al dolor la mirada en el afanoso mendrugo que nos queda del amigo que no alcanzó a huir, que no alcanzó a huir. La vida se ensucia escondida por los edificios en el afanoso mendrugo que nos queda del amigo que no alcanzó a huir, que no alcanzó a huir, que no alcanzó a huir. Imposible olvidar, imposible quedarse muerto, imposible olvidar, imposible quedarse muerto, imposible olvidar, imposible quedarse muerto, imposible olvidar. Paulina Moreno en la segunda voz, les pido un aplauso.
aplauso para ella, por favor. Mi vecina, la super Gisela Escalera en el sax. Gracias por estar. Imposible olvidar, imposible quedarse muerto, imposible olvidar, imposible quedarse muerto, imposible olvidar, imposible quedarse muerto. Alejandro Guerrero, muchas gracias, buenas noches. Los espero en la Casa de la Memoria Indómita el sábado a las 4 de la tarde. Ahí estamos haciendo una cosa de Brecht y Cordwell. Le pido a Susana de la Garza y a Maestra David Cabañas que se vengan para acá para hacer un conversatorio. Y que se acerquen todos los que andan por allá, por favor, les juro que les vamos a dar armas. Círculo, va. Fue el domingo de la semana pasada, ¿no?, que se conmemoró el aniversario de 44 aniversario del asesinato, cuando fue en Casa de la Memoria, domingo 2 de diciembre, del asesinato por las fuerzas del Estado de Lucio Cabañas. Y está entonces este tema que se amplía en la visión de Carlos Montemayor respecto a la novela Guerra en el Paraíso. Entonces, como un conversatorio y para romper todo tipo de solemnidad, como bien dijo Susana, le paso el micrófono primero a ella para preguntarle cómo vive ella desde esa cercanía con Carlos Montemayor, día a día, minuto a minuto, casi yo supongo que las ideas que le pasaban por la cabeza, por ahí pescabas una que otra antes de que las dijera, supongo. Y entonces, ¿qué onda con el origen de Guerra en el Paraíso? ¿Cómo empieza el proceso de escribir la novela Guerra en el Paraíso? Pues buenas noches primero, antes que nada, y comentarles también que al llegar me vinieron los recuerdos, porque en el 2001 acompañé a Carlos aquí cuando vinieron los zapatistas. Entonces fue así como recordar muchas cosas. Estuvimos en la pirámide y luego también estuvimos pues en la reunión de los intelectuales, ¿no?, que estuvieron con los zapatistas. Entonces pues son muchos recuerdos que vienen a mi memoria, ¿no? A mí no me tocó en la etapa de la novela Guerra en el Paraíso. Esa la escribió mucho antes de que nos conociéramos, pero él me platicaba todo. Entonces me platicó muchas veces la forma, cómo inició con esta novela. Él estaba muy enojado cuando sucedió lo del ataque al cuartel Madera, de ver cómo el gobierno estaba manipulando todo, ¿no? Como siempre es el lenguaje político que tergiversa todo y a las luchas sociales, bueno, pues les cambia de nombre, ¿no? Entonces no eran unos luchadores por la justicia, sino que era gente que estaba robando y que estaba haciendo daño. Entonces Carlos, cuando él conoce de muy jovencito a estos muchachos y a los maestros, a los dirigentes del asalto al cuartel Madera, y él se entera aquí en la UNAM, justamente va bajando las escaleras y se encuentra un periódico mural donde se da cuenta que lo que estaban diciendo, ve las fotos de sus amigos muertos y toda lo que decía el gobierno, ¿no? Porque los habían matado y entonces bueno, él se promete no dejar eso así, promete limpiar el nombre de sus amigos, porque él conocía
la lucha, que era una lucha digna, limpia, pero él reconocía que no podía hablar sobre el tema porque le dolía mucho, porque no podía ser objetivo. Y entonces, bueno, él en ese tiempo está haciendo investigación, recuperando información y demás, pero viene el movimiento también en Guerrero, y entonces dice, bueno, ¿por qué no iniciar con Guerrero? Que aunque son luchas iguales, no era su estado, vaya, ¿sí? No eran sus amigos de la prepa, ¿no? Los que mataron ahí, y algunos después a Óscar Iriarte, por ejemplo, en Tezopaco lo fusilaron. Entonces él dijo, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Y él se comprometió a escribir sobre las luchas sociales de donde fueran, porque él sabía que eran luchas muy dignas. Y entonces él, como acostumbraba, hacía una investigación muy profunda, le costó mucho trabajo, ya que tenía muchas cosas reunidas y muy avanzado todo. También estuvo viendo la manera de llegar a Guerrero, pero adentrarse donde había estado Lucio, donde se sabía que había librado varias batallas. Y entonces él lo que hace, pues acude al gobernador que estaba en ese momento, que era Ruiz Massieu, que ellos inclusive se habían conocido cuando fundaron la UAM Azcapotzalco. Entonces él le dice, bueno, pero es que es una locura, es muy difícil que penetres, yo te puedo ayudar con salvoconductos, pero pues, no podemos ir más allá, ¿no? Puede ser ejército, las policías, pero pues más allá, los pueblos, inclusive hasta los bomberos, ¿no? Porque pues cada uno tenía como que tener un salvoconducto diferente para poder ingresar a diferentes áreas. Entonces, bueno, él se arriesgó, dijo que sí, y me comentaba que en varias ocasiones pues sintió que ahí quedaba, porque él era muy sensible, se daba cuenta de las cosas y se daba cuenta que pues en todos los tramos que él iba, pues, siempre acompañado, ¿no? Con gente de la zona, que además de cada poblado pues le ponían a una gente diferente, luego no le creían por su corpulencia que fuera pues un escritor, pensaban que era policía, y entonces al principio, sí, claro, al principio dudaban un poco, pero ya después se iban dando cuenta, ¿no? de quién era, de la sensibilidad. Y además que, bueno, un policía no te va a estar preguntando, ¿y ese árbol cómo se llama? ¿Y esa fruta? ¿Y por qué el río por acá? Carlos se interesaba en todo eso, porque si ustedes lo leen se darán cuenta de la descripción poética, y que su lenguaje siempre es con una narrativa así impresionante, ¿no? Donde te va diciendo cómo va corriendo el río, las hojas, y a lo mejor te está contando la escena más cruel en ese momento, que están matando a alguien, pero toda la descripción de alrededor es un poema. Entonces, él, de todos los lugares, a mí me impresionaba porque, pues, de no conocer la zona de Guerrero, muchos poblados, ¿no, David? Y además él ya sabía perfecto, y el paraíso, que está más allá de no sé qué, yo la verdad no recuerdo los nombres, pero él describía todo exactamente, por dónde ir, por dónde caminar, qué tipo de vegetación había en cada lugar. Y en algún momento llegó a decir que la sierra de Guerrero la comparaba con la de Chihuahua, por la claridad, por el frío, por el aire, por el viento, y quizá no eran los mismos árboles, ¿verdad? Las frutas, que pues allá en el norte es muy diferente, ¿no? La sierra, pero eso lo hacía sentirse en casa, porque él desde chico anduvo por todos lados también, era pata de perro. Y él decía que le encantaba quedarse fuera de su casa, y decía, y yo no entiendo por qué mi mujer se enoja cuando no llego. Ya lo decía como que... Sí, entonces,
Porque de chiquillo, en los poblados, pues iban de repente y se quedaban con los amigos en las casas de campaña, o justo ponían una colchoneta, algo, y a ver el cielo. Y entonces él como que siempre desde muy pequeño estuvo muy cerca de toda la parte de la naturaleza, pero además de los movimientos sociales. En su tierra eran los mineros y los campesinos. Entonces él fue muy sensible toda la vida para esto, y bueno, eso lo movió, ¿no? El asalto al cuartel Madera inicia primero con Guerrero, justamente por eso. Gracias, Susana. Para preguntarle a David, desde esta idea geográfica que plantea Susana de Chihuahua respecto a Guerrero, y esa cercanía en cuanto al levantamiento armado, o esa línea que se va siguiendo, pero que territorialmente y de origen, todo este asunto de los cafetaleros y los terratenientes y estos gobiernos salvajísimos que siempre ha tenido el estado de Guerrero, preguntarle a David desde ahí cómo podría, da para un coloquio, yo creo, de semanas, describir a estas alturas, con lo que ha pasado en México este año, ese movimiento que encabezó tu hermano Lucio. Buenas noches, gracias por el espacio, gracias a la compañera que me antecedió, y gracias. Recordar a los compañeros queridos como Montemayor, a Lucio y a otros tantos compañeros, Óscar González Iguarte, que es asesinado brutalmente junto a otros compañeros, arrastrados a cola de caballo y asesinados en Tezopaco. Yo estuve hace como 8 años o 10 en Tezopaco, y me relataron los habitantes de allí como la manera brutal y cruel como los asesinaron a varios de los compañeros que capturaron, que ya no pudieron replegarse, pues. La historia duele profundamente. A Montemayor le debemos nosotros, los expresos militantes de la guerrilla que caímos en los 90, tenemos una deuda moral enorme con él, porque él empujó, él dio lugar, él buscó la forma de hablar con los señores de arriba, y de alguna manera influyó con el secretario de Gobernación, una bestia brutal que posteriormente fue secretario de Educación Pública, Choyfet, responsable de las masacres allá en Actial, Chiapas, ¿no? Y por allí tuvo que ver que se acelerara la libertad de nosotros, que tenemos una cobertura importante a nivel popular, nacional, y a nivel internacional incluso, ¿no? Un apoyo importante, pues. Y luego la intervención de Montemayor con la bestia esta dio lugar a que se acelerara la libertad de nosotros. Yo salí absuelto el 31 de agosto del 98, un día antes de que diera el último informe del presidente de la República, o el informe del presidente de la República, que era en ese tiempo Cedillo, ¿no? Cedillo. Y 31 de agosto yo salí absuelto después de 8 años de cárcel, 6 en Crucero Norte, 2 en máxima seguridad en Monoya, y creo que eso no es tanto la cárcel, porque la cárcel, decía un compañero, no come hombres, o no come tampoco mujeres, ¿no? Cuando hay convicciones, cuando hay razones por qué uno va a la lucha, y surgen muchas cosas, ¿no? Lo brutal de ir a la cárcel fue, decíamos nosotros en la clandestinidad, pasar el examen. ¿Y cuál es el examen para llegar a la cárcel? Es la desaparición forzada y el sometimiento a tortura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso lo recuerdo en el recuerdo del compañero Montemayor, ¿verdad? Junto a Lucio, compañeros ejemplos.
la tierra guerrerense, la Costa Grande, se compone de 8 municipios, por lo menos en aquellos tiempos se componía de 8 municipios, empezando por Coyuca de Benítez, terminando en Zihuatanejo. Coyuca de Benítez, Atoyate Álvarez, San Jerónimo, Tecpan de Galeana, La Unión, Petatlán, Zihuatanejo, y hay un municipio que está un poquito montado en las estribaciones de la sierra ya. Esos municipios, toda esa parte de la Costa Grande, ojalá algún día tengamos la oportunidad de que me acompañe y acompañarnos, ¿no? Esa región es un paraíso, así, es un paraíso, hermoso, ¿verdad? Clima ni extremoso, o sea, no es frío ni caliente, no es una cosa así. Y más hermoso cuando en estos días precisamente nacen las flores esas navideñas de Pascua, ¿no? Hay silvestres, son las que vemos aquí normalmente de color rojitas, ¿verdad? Hay unas cremitas y hay otras de otro colorcito, ¿sí? Pero una cosa hermosa, junto al cafetal madurando. No, es una cosa bella, hermosísima, ¿no? Yo cuento que los tiempos de militancia en la guerrilla, mi vida más feliz fue en la sierra, porque yo sentía que estábamos cumpliendo con lo que habían cumplido los compañeros del Che y Fidel en Cuba. Sí, decía el Che en su diario El Verde Olivo, dice, o Pasaje de la Guerra Revolucionaria, decía, es que llegamos al pueblo fulano, mengano y el pueblo todo nos recibió y nos daba esto y lo otro. Eso era nosotros con nuestros pueblos, con los pueblos, las comunidades, ¿verdad?, que recorrió Montemayor, ¿verdad?, así, de pueblo en pueblo, y arriesgando el pellejo, porque los paisanos son desconfiadísimos. Y después de la guerra sucia, y porque él está recorriéndolo en el 80, ¿verdad?, creo, más o menos los 90, entonces la gente estaba una experiencia brutal de represión, ¿verdad? Nosotros tenemos 152 parientes detenidos desaparecidos, y que todos pasaron por el campo militar número 1 y fueron brutalmente torturados, ¿verdad? Y yo tengo que decir que a mí me fue bien. Entonces, Lucio, todos nosotros somos de origen totalmente humilde, tanto que nada más tengo 2 hermanos que fueron a la escuela, Lucio y Pablo. Los demás, nosotros llegamos a 3 años de primaria. Yo tuve mi certificado de estudios posteriores en la cárcel, ¿verdad?, porque aprovechando estar en la cárcel, y un poco más me dediqué al trabajo político. Entonces no fuimos a la escuela. Yo pasé del campo a la guerrilla, ¿verdad? Pero entonces la situación, las condiciones en Guerrero son terribles, son brutales, ¿verdad? En aquellos años hablamos, yo cuando empiezo a integrarme a las luchas populares de mi tierra, era el 58. Es la primera vez en que yo empiezo a participar. Y ese cuando se luchaba por la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, y teníamos un gobernante, un general, Raúl Caballero Aburto, originario de Ometepec, Guerrero. Es una bestia brutal que ensangrentó el estado de Guerrero. Durante esos crímenes, el 8 de noviembre llega la policía a la casa, se lleva a mi padre y a mi tío y los matan en la carretera. Yo soy huérfano de padre de los 10 años de edad, y desde esa edad me hice jefe de familia y me pegué al surco para poder ayudar a mantener la casa de la familia, ¿verdad? Y esa no es una circunstancia de David nomás, no, es una circunstancia de vida de una gran mayoría de los habitantes de Guerrero, ¿verdad? En ese tiempo de Caballero Aburto hubo masacres, matanzas por todas partes, ¿verdad? Bueno, al grado tal de que se demandó la desaparición de poderes del Estado, y Lucio encabezó esa lucha en la Costa Grande,
¿verdad? Y es ahí donde yo me entero cómo hay que hacer las cosas. Lucio es el primer hombre, la primera persona que me dice, sí hay soluciones y sí hay alternativas. ¿Y cuál es la solución y las alternativas? La lucha, la unidad del pueblo. Desde entonces tengo la cabeza metida yo, la convicción, ¿verdad? Y con esa vivo, ¿verdad? Por siempre. Yo creo que ya no me queda tiempo para regresarme, de que solo si luchamos vamos a poder cambiar las condiciones de vida de este pueblo, de este país. Y también solo si nos unimos, ¿verdad? En una posición revolucionaria, ¿verdad? En ese momento, decía Lucio, ya estamos cansados de la lucha legal y nunca logramos nada. Y como decía Zapata, como por las buenas no se puede, y Rubén Jaramillo lo repitió, entonces no nos quedó otra, pues, ¿verdad? Son las condiciones esas las que dieron lugar a un Arturo Gámez, al doctor Pablo Gómez, a los compañeros que le acompañaron esa vez en el intento de la toma del cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, y tantos miles de luchadores que han venido quedando en el camino, ¿verdad? Solamente un loco o muchos locos se atreverían a oponerse a un régimen tan brutal como el que hemos tenido en México, que desaparece, tortura, descuartiza, descabeza. O sea, hay una compañera que me preguntaba el otro día, dice, ¿y qué? ¿Hay miedo? No le dije, pero sí le dije que hay miedo. No hay miedo en la tortura, hay terror, porque el dolor es brutal. Y si a alguien le hiera en una extremidad, una costilla, ahí llega el torturador y allí le machaca, ¿no? ¿Verdad? Cuando a uno lo hieren en la herida, le meten el cañón del rifle. Cuando alguien está mal de las costillas, ¿verdad?, le bailan encima los torturadores, encima de las costillas lesionadas, en la parte lesionada. Había un compañero que lo capturaron herido de una pierna, pues lo machacaban, le brincaban sobre la pierna fracturada del balazo, ¿verdad? Y esto lo digo porque a él en la tortura lo obligaron a dar la casa de mi madre, que de suerte mi madre no estaba en la casa ya en ese momento, ¿verdad? Pero los vecinos, que eran amigos de mi madre, le dijeron cómo torturaban a ese muchacho. Miguel Ángel de la Cruz Martínez, originario de San Martín de las Flores, de mi pueblo, el pueblo de mis padres, está desaparecido desde el 74. Le bailaban sobre la pierna herida y lo único que él decía: hagan lo que quieran, nomás denme agua. Porque esa es otra parte de la tortura. En la tortura a uno no le dan de comer y no le dan agua, excepto el agua que se le mete a uno por la nariz o por los oídos. En la tortura, esa es otra parte de la tortura. No dar agua, no dar alimento, y te pueden tener mucho tiempo. Es otra de las formas de la tortura, para hacer hablar al detenido. La ofensiva de los gobiernos federal y estatal en Guerrero siempre ha sido, por ejemplo, contra la Normal de Ayotzinapa. Desde aquellos años, de cuando Lucio tenía 20 años, que se llega como estudiante de secundaria allí en la Normal, y él se convierte en líder en ese momento, ¿verdad?, de la Normal. Desde aquellos años se pierde en el tiempo la memoria de cómo eran las cosas, así con exactitud. Pero sí, con precisión decimos, siempre el Estado mexicano ha luchado por desaparecer las normales, y ha desaparecido muchas,
¿verdad? Y queda Ayotzinapa, pero gracias al esfuerzo de los padres, de los habitantes de la región, de la zona de Tixla, de Chilapa y toda esa cosa, ¿no? Y a la demanda de escuelas, pues, de escuelas que en los tiempos de Caballero Aburto no había. Escuelas donde yo anduve viviendo no había. Lo que sí les asegurar, y que las vi de niño, eran burdeles, cantinas, soldados y policías y cuarteles por todas partes. Así. Fuente de empleo no había. Y sigue sin haberlos. Yo sé de pobreza, ¿por qué? Porque donde vivíamos yo solamente tenía trabajo para ocuparme para el autoconsumo, pero no había de dónde tuviera dinero en efectivo para comprar zapatos, para comprar lo elemental, ¿no? Siendo joven uno quiere ir de pachanga y quiere una muchacha o quiere otra, y pues ¿con qué le invitas un refresco? Si no tiene ni para ti. Y esa es una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿verdad? Eso da lugar ¿a qué? A que hay rebeliones, a que hay manifestaciones de inconformidad, ¿verdad? Las concentraciones en Atoyac, dirigidas por Lucio, eran enormes, de cantidades de gente, sombrerudos, compañeros ahí, señoras con rebozo y toda esa cosa. Hasta mi madre, ahí estábamos, yo tenía 11 años de edad. Son esas condiciones que dan lugar a que un humilde profesor, noble hasta donde más, que algunas veces lo vimos llegar con chanclas a la casa, y sus zapatos, Lucio, es que un compañero va a ir a México y no tenía zapatos, y se los dejé, y andaba con unas chanclas de hule para bañarse. Un hombre que corría riesgo de que lo mataran en cualquier momento porque ya tenía enemigos desde que empezó, desde el principio, ¿no? Pero ya cuando llegó como maestro en el 73 a Mezcaltepec a trabajar, pues luego se unió con los campesinos que luchaban por la defensa de su madera y luego le pusieron preso a su cabeza. Pues Lucio bajaba como 2 horas y media de camino desde la Sierra a Atoyac los viernes cuando tenía su última clase, y pues arriesgándole todo. Era Lucio así, que daba todo. Lucio nunca tuvo nada, nunca tuvo casa, nunca hizo un hogar así que dijamos ya mi esposa y mis hijos. Basta lo que lo tenía cuando tenía 31 años, más o menos, ¿no? Y duele mucho recordarlo porque para nosotros y para mí fue el mejor de mis hermanos, el mejor hijo de mi madre, el mejor compañero que tuve, lo mejor de todo. Bueno, quizá me alargué. Hablaba de un secretario de Gobernación que luego siguió mucho tiempo ahí, figurando todavía en el sexenio pasado, responsable de lo que ocurrió en Acteal. Y en esta intermediación entre la fuerza del Estado, la fuerza extrajudicial del Estado, vamos a llamarle, ¿no? Así. Carlos Montemayor tuvo un papel muy importante en esta descendencia, en esta lucha del EPR. ¿Cuál fue, desde donde tú lo viviste, el papel que tuvo Carlos Montemayor entre este grupo, ¿no? La desaparición, por ejemplo, del padre de Nadine Reyes, de Gabriel también, cuando se hace la comisión de mediación entre el gobierno y el EPR, que bueno, sigue arrastrando toda esta cadena de torturas, de desaparición forzada, de detenciones de familias enteras en el mismo estado y bueno, la colindancia con Oaxaca. ¿Cómo viviste eso con Carlos? Ya te tocó a ti más cercano, ¿no? Pues fue
fue muy difícil porque Carlos siempre estaba tenso cuando estaban en las negociaciones y además le tocó hablar con varios secretarios de gobernación. Ahorita se me van los nombres. Bueno, lo que dijo de Choifet, que fue mucho antes, eso a Carlos le daba mucha risa porque él ponía condiciones, inclusive lo invitaba a comer y le decía, ¿y qué me vas a ofrecer? Decía, bueno, pues pollito, no, yo no estoy a dieta, ¿no? Entonces Carlos le pedía pues, lo que él acostumbraba, ¿no? Su carne, su vino, y le ponía siempre condiciones, le pidió, inclusive, le pidieron que diera algún curso para algunas personas de gobernación, y él dijo, yo con gusto les doy el curso, pero yo no acepto un quinto. Entonces, en lugar de que me paguen, vamos a hacer un intercambio, que fue cuando empezó a pedir que les aceleraran. Me parece que también movieron de prisión a unos compañeros de Guadalajara y los trajeron hacia acá, y luego, bueno, la liberación. Y varias cosas, no todos se lo cumplieron. Una de esas cosas era conocer por fuera el CISEN. Nunca se lo permitieron, le tenían pavor. Y entonces Carlos decía, ¿pero por qué? A mí me lo niegan y a Aguayo sí lo dejan, y hasta los archivos le prestan. Le decía, bueno, por algo será, ¿no? Alguna razón habrá ahí. Pero nunca se lo permitieron. Y bueno, eso fue, Carlos se lo dijo a Choifet, que tuviera cuidado, que la historia se lo iba a cobrar si no ponía pues atención en lo que estaba sucediendo en Chiapas. Y pues vino lo de Acteal y le dijo, te lo dije. Y sí, de eso sí estaba yo presente cuando hablaban por teléfono, que escuchaba yo esas conversaciones, entonces sí me daba cuenta cómo le hablaban, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una parte, pero ya cuando viene lo de la Comed, fueron pues varios secretarios que tuvo el anterior, Felipe Calderón, hombre, se me fue el nombre. Sí, qué horror, ni me quiero acordar, caray. Y fue Muriño. Juan Camilo Muriño, eso ya fue más. Pero le tocó a Carlos hablar con ellos, inclusive con Gómez Montt. Sí, no, Gómez Montt fue con Calderón, sí. Ah, claro. Sí, fue con Calderón. Primero fue el exgobernador de Jalisco, que también no me acuerdo. Que fue Bueno, primero y luego lo remueve, y luego entra lo mismo. Bien. Juan Camilo Murillo, Sí. los dos como eran. Bueno, Chávez también. Ajá. Sí, pero con quien le toca fueron como 3, pero pues era, como decía Carlos, no entiende nada. Pues sí, y además una insensibilidad de la situación, y además, bueno, sabíamos que estábamos como muy marcados, con mucho seguimiento. Los teléfonos siempre estuvieron intervenidos, y bueno, fue cuando se hizo la Comed ahí con la gente de Serapaz. Entonces, los mismos compañeros de Serapaz comentaban que Carlos sirvió ahí, que era pues el que apaciguaba, ¿no? Porque todos con carácter fuerte, y además con gente que hacedores de paz, pero que también han estado en situaciones muy difíciles, y ayudando a la gente que ha estado pues en circunstancias como David. Entonces, a veces no concordaban con las cosas. Entonces Carlos, que un día que estaban así a punto de estallar, se levanta y un área de ópera empieza a cantar. Entonces todo el mundo se quedó así de ¿qué pasa, no? Entonces ya como que entraron en otra frecuencia, se dieron cuenta que tenían que bajarle, que ser más inteligentes, que ponerse de acuerdo, porque pues ellos eran los que estaban negociando todo, ¿no? Entonces no podía haber desavenencias entre ellos y luego ir con gobierno, pues ¿cómo? Entonces Carlos tenía que buscar lugares, porque sabía que estaban muy escuchados por todos lados. Cuando se veían con la gente de gobernación, los citaban
en un restaurante donde sabíamos que no podía, que no hay señal, ¿no? Cada vez que querían salir, pues hablar o tenían que salirse a la calle. Entonces mañosamente Carlos pedía que se vieran ahí, o cuando llegaban los compañeros de Serapaz a casa, yo era la encargada de tomar todos los celulares y me los llevaba a un cuartito que le decíamos el cuarto de vinos. Si te acuerdas, ¿sabes? Que estaba el comedor y luego un cuartito, y ahí los encerrábamos y ya ponían la música a todo lo que daba y ya ellos se ponían en círculo a hablar, y yo ya me subía, al ratito les dejaba yo ahí todo preparado, ¿no? Que la botanita y las bebidas, y ya si alguien se iba a quedar a cenar, pues ya me hablaban y ya bajaba, ¿no? Pero anímicamente yo creo que eso a Carlos sí le dio muy fuerte, y bueno, él se refugiaba mucho en su poesía y en el canto, en todas esas etapas porque era pues hablar con la pared, ¿no? No entendían los del gobierno. Y entonces pues cuando fallece Carlos, pues ya en breve se acabó todo ese grupo, ¿no? Y además se murió Granados Chapa. Sí, exacto. Y bueno, Tati se fue también como año y medio, 2 años, no recuerdo. Entonces, bueno, como que ellos han seguido, por supuesto, procurando la paz y apoyando, ¿no? A todo el grupo, por ejemplo, con Nadine, pues han sido gente que la han estado respaldando muchísimo, y con mucha gente que está en esa situación. Pero sí fueron épocas fuertes, difíciles, y bueno, pues dentro de todo también nos divertíamos. Una tercera, y pienso por el frío, si están de acuerdo, última ronda, y quien guste tomar la palabra o decir algo, es de rigor que les pregunte primero a David y luego a Susana. ¿Consideran que hay realistamente posibilidades de encontrar justicia en toda esta etapa del comité Eureka, de las desapariciones forzadas? Ya sé que Ayotzinapa está en la mesa de los primeros puntos que el nuevo gobierno está atendiendo, y la nueva comisión y demás, pero sin que se vuelva un tema de tirarle o no al gobierno, si quieren hacerlo, obviamente no va por ahí. Mi pregunta es, ¿consideran que todo lo que se vivió, todas las formas en que actuó el gobierno, los distintos gobiernos, este mismo sistema, esta cercanía con las inteligencias estadounidenses y contrarrevolucionarias y contrainsurgentes, da para que haya una luz sobre todo lo que ocurrió en la Guerra Sucia y en todas las desapariciones forzadas, sin ir muy lejos, por lo menos las 35,000 del sexenio de facto de Calderón y de Peña Nieto? Pues veo muchas probabilidades de que se avance, quizás que no se resuelva totalmente, pero creo que se puede avanzar en varios aspectos en la búsqueda de justicia, pues. Una cosa importante sería, y que sería elemental y obligado, es que se creara un verdadero Estado de Derecho. Eso daría lugar a muchos pasos muy importantes. Con eso, pues sería lo ideal, ¿no? Pero yo lo veo muy complicado, sobre todo los casos ya muy añejos. Yo creo que ya de eso no creo que haya nada. Justicia, ojalá se pudiera dar, pero sí lo veo muy lejano, muy lejano. Esperemos que ahora se pueda hacer algo con los
estudiantes, ¿no? Y sí, que esto, bueno, está más fresco, es más reciente. Lo otro, bueno, fue desde don Fernando y antes, entonces me suena muy complicado. Y además muchas complicidades de todo el mundo y no lo creo. Para acá puede ser que sí. Para cerrar no puedo omitirla, no la tenía ubicada, pero el próximo mes de enero, ya estamos casi ahí, son 25 años del levantamiento armado zapatista. Algo que quisieran para cerrar, porque tiene que ver con Carlos Montemayor desde nuevo, pues la rebelión indígena de México, Chiapas, al revés es el título, Chiapas, la rebelión indígena de México, este texto, y bueno, todo lo que escribió al respecto y todo lo que tuvo que ver con el movimiento zapatista, Carlos Montemayor. ¿Algo? El domingo 12 de diciembre se cumplieron 44 años de la caída en combate de Lucio. El día de aquel 74 era lunes. Se dice que a las 9:10 de la mañana de ese día ya Lucio estaba muerto. Y a Lucio no lo mata el ejército. Lucio se mete la bala de Somedo en la cabeza. Y hay un relato de una carta que encuentran en el Archivo General de la Nación, donde el soldado Tafoya, que estuvo en el cerco a Lucio, escribe una carta a su familia, asustado, preocupadísimo por su familia, entre ellos a sus hermanas, diciéndoles: no se metan en ningún problema en política, no, dice, porque yo fui testigo de cómo unas muchachas las metieron al mar y las mataron, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estuve en el cerco a Lucio, y a Lucio no lo matamos nosotros. Lucio se suicidó al grito de que dijo: hasta que se les hizo, pero no te voy a dar el gusto de que me mates. Y se escuchó el disparo. Ese es el momento en que Lucio acaba de confirmarnos quién era. Y aquí tengo un texto que es el discurso oficial que dimos en ese día 12 de diciembre en la Casa de la Memoria Indomita, y quiero que me permitan leerlo, ¿no? Por favor, ¿no? Dice: Lucio Cabañas, un homenaje a la humildad y a la sencillez del pueblo. Año con año nos hemos dado la tarea de recordar el recorrido épico del comandante Lucio Cabañas por las montañas de Guerrero, enfrentando con recursos desiguales a más de 25,000 efectivos del ejército mexicanos, con el propósito de ahogar en su sangre la rebeldía de un humilde profesor convertido en guerrillero. Las Fuerzas Armadas del gobierno, tanto estatales como federales, convirtieron a Guerrero en un campo de concentración. Cientos de pobladores fueron desplazados de sus comunidades para restarle apoyo a las columnas guerrilleras, que a su paso por los pueblos pobres y oprimidos de Guerrero dejaban su mensaje de rebeldía y esperanza. Lucio Cabañas comandaba al Partido de los Pobres, PDLP, y su diario político era socialista por definición. Él y sus combatientes estaban convencidos de la ruina del capitalismo, y el rugir de su fusil tableteaba al ritmo de los movimientos guerrilleros que despertaron en América Latina tras el triunfo de la Revolución Cubana. Lucio Cabañas no se distinguió por ser un intelectual de prolíficas palabras, y no fue un diseñador de estridentes y novedosas teorías políticas de la revolución. Lucio Cabañas era un hombre de origen humilde, y la fortaleza de su liderazgo estuvo siempre en la conducta sencilla que le acompañó al paso de su vida. Lucio no era líder de palabra rebuscada. Su verdad era simple como la del pueblo que lo vio nacer y la familia que lo creó. Era hombre de una profunda sensibilidad social, incapaz de cerrar los ojos y dar la espalda a la arbitrariedad y la injusticia. Era hombre de valor, de conducta intolerante frente al opresor y tolerante con el oprimido.
con sus pares, a quienes siempre se dirigió con respeto y con ánimo pedagógico para ayudarles a descubrirse en medio de una sociedad capitalista, escindida en clases sociales, en explotadores y explotados, en pobres y ricos, cuya estela de muerte, miseria y hambre aún estila el hedor de su putrefacción. Como Villa y Zapata lo denostaron como gavillero, criminalizaron su lucha, pero nunca pudieron ocultar la nobleza de sus propósitos y el coraje y determinación de su voluntad. Nunca se rindió, aún en la mayor de las circunstancias adversas, cuando hay que decidir entre la vida y la muerte. Llegamos a este nuevo aniversario luctuoso de la caída del comandante Lucio Cabañas Barrientos, con el compromiso de mantener en alto la bandera socialista y de rendirle culto a la sencillez y humildad del pueblo. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. ¡Viva Lucio Cabañas! ¡Viva! 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 ¿Algo que agregar de esto o respecto al zapatismo? No, bueno, pues de Lucio se puede hablar muchísimo, y el gran respeto que Carlos le tenía como luchador y como estratega y todo, ¿no? Yo le comentaba a Vicente que releyendo el libro me daba cuenta que él trasladó a los personajes también del asalto al cuartel Madera en algunos momentos, ¿no?, de la novela, porque pues los tenía siempre presentes, ¿no? Entonces también fue como una forma de hacerles un homenaje, ¿no?, hablando y además teniéndolo con Lucio. Finalmente pues eran grupos varios que salieron del evento de Madera. Entonces bueno, de Lucio hay mucho que hablar y de todo su movimiento. Ahora yéndonos a Chiapas, pues Carlos fue el primero que escribió sobre lo que estaba sucediendo el día 2 de enero del 94, en la jornada, porque nadie sabía qué estaba pasando. Todo el mundo decía que si el subcomandante era, no sé, argelino, nadie daba pie con bola, no sabían qué estaba pasando. Carlos sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Él había estado un año antes en las comunidades con los escritores indígenas trabajando, y le tocó en alguna comunidad un año antes, inclusive él estaba muy enfermo, él le hacía mucho daño el calor así extremo, y estaba con una temperatura terrible. Entonces pues que él lo oía como bombazos, pero decía, pues estoy delirando. Y de pronto llegan unos compañeros a decirle, maestro, nos están bombardeando nuestro pueblo. Y entonces, bueno, él se daba cuenta que había prácticas, que algo estaba pasando en los alrededores, y luego salió una nota de que habían matado a un sargento que acababa de salir de la escuela militar. Era un muchacho Nava que inclusive yo conocía al papá, un capitán Nava. Entonces fue muy doloroso porque acaba de salir, va a Chiapas, y pues en algún encuentro o en algo que hubo, o los mismos haciendo sus prácticas militares, pues matan a este muchacho. Y entonces ya Carlos traía toda ese conocimiento, y bueno, fue el primero que pudo hablar y decir qué era lo que estaba sucediendo. Justamente lo mismo que en todos los lugares donde ha habido movimientos sociales, donde se han levantado en armas, justamente es la injusticia social, ¿verdad? Cómo los tienen muertos de hambre, sin los servicios, sin nada. Entonces, bueno, es una manera de hacerse ver. Y Carlos era lo que decía, que cada X tiempo regresa, ¿no? La guerrilla recurrente, justamente. Y todo lo que van poniendo las redes,
eléctricas, de agua, teléfono, todo lo, pero no es para los pobladores, es para ejército, para las policías. Cuando ya terminan de hacer lo que tienen que hacer, no les importa y no lo vuelven a mantener, y el pueblo que se fastidia, ¿no? Entonces, pues sí, Carlos estuvo muy de cerca, conocía mucho también las poblaciones, inclusive pues hablaba maya, y cuando estuvo aquí con todos, ¿verdad?, con los comandantes, cuando él da su discurso de bienvenida, el principio fue en maya y luego ya en español, ¿no? Entonces él estaba muy contento. Cuando salimos había la valla humana, ¿no? Estaba la cadena humana, pues eran puros muchachos jovencitos zapatistas, y le gritaron: Montemayor, qué bien hablas. Entonces, bueno, aquel estaba feliz, ¿verdad? Sí, pues fue aquí y fue Ajá. Sí, aquí hasta mariachis le trajimos a mí. Sí, aquí inclusive hubo algo. Fue como un evento muy grande, y Carlos estuvo también en algunas mesas aquí, pero el día que se reunieron, que fueron Saramago, bueno, todos los intelectuales, fue allá enfrente, y fue donde Carlos dio el discurso al sur, porque ya acá el sur ya no estuvo. A él como que lo cuidaban mucho. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar hablando con la comandante Esther, que en paz descanse, con Tacho, pero al sur no nos lo dejaron, solo los pusieron en un camión al sur con los intelectuales, y los demás que veníamos nos mandaron en otro camión, porque no nos permitieron estar con él, ni fotos. Pero pues uno que de repente no hace caso, ¿verdad? Pues yo sacaba mi cámara y yo decía, bueno, ¿y por qué los fotógrafos sí, verdad? Y yo, ¿por qué no? Entonces sí hubo 2 que 3 que sí, pues sí, tuve que disparar mi cámara, ni modo. Se conoce, no sé si todavía se llama así, pero la burbuja 33, famosa, ¿no? Que es que lo tienen ahí aislado. De pronto David Sicilia recurrió como a la misma práctica en una época, ¿no? ¿Alguien quiere mencionar algo? Si no, para cerrar esta noche de homenaje a la doctora Tania Campos Tomás, que por cierto fue el enlace con la escuela, muchas gracias, y realizadora del homenaje a Montemayor desde 2010. Bueno, yo realmente agradezco muchísimo que el señor David Cabañas y Susana de la Garza nos privilegien y nos den esta oportunidad de estar en la ENA. Yo creo que la Escuela Nacional de Antropología e Historia, bueno, yo siempre he creído mucho en esta escuela, es mi alma mater, espero poder seguir creyendo en ella, cada vez me cuesta más, porque creo que cada vez hay menos interés por parte de los estudiantes y de los maestros por sostenerse en una visión del mundo que es la que ha sostenido siempre la escuela, ¿no? Por eso cuando Alejandro me propuso que se trajera aquí, a mí me pareció que era muy importante, incluso como parte de la formación de los estudiantes. La época no nos ayuda, ¿no? Y por eso también es que hubo pocos, pero no me importa a mí con que 1, 2, 3 de mis estudiantes tengan la oportunidad de hablar con ustedes, y que cuando ellos dentro de unos años ubiquen ciertas cosas puedan decir, wow, yo tuve enfrente a David Cabañas y pude oír de él las condiciones que se vivían. Para mí eso ya es suficiente. Entonces yo se los agradezco mucho y espero que podamos hacer más cosas en la escuela y que cada vez logremos que haya más foro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? Saludos a la cámara con un... Pero no quiero que... Ay, no es cierto. Aquí estamos. Sí, se aprovecha. Sí, aprovecha. Bueno, pues antes que nada agradecer a la profesora Tania. Digo, como mencionó ahorita, no tenemos todavía alguna referencia más. Bueno, yo apenas ahorita estoy escuchándolos y conociéndolos un poco de Ayotzinapa de los 43.
para como reconocerlos más. Y como dice ella, yo creo que, y esperemos que más adelante, en cuanto a nuestra formación, podamos adquirir este tipo de conocimientos, y más que nada porque en nuestra etnografía la necesitamos, así como está el país, y pues más adelante, no sé, aprender también un poco de ustedes. Yo quiero agradecer su presencia aquí en la escuela, de verdad que es un placer y un honor deleitar nuestros oídos con unas palabras tan maravillosas como son las de ustedes. Pero en parte lo que yo sí quisiera decir es que eso es lo que deberíamos hacer los alumnos actualmente, ser más empáticos, más sensibles por el otro. Y esto es lo que he visto que se ha perdido últimamente, en estos últimos años, más que nada. Que por lo menos en esta escuela salgan unos 5 o 6 alumnos, pero que de verdad sientan esa pasión por lo que están estudiando. Y que se dediquen en un futuro en conocer más sobre estos temas que hemos estado dialogando alrededor de todos nosotros, y que eso no se pierda, más que nada, ese sentido de humanizarnos y la sensibilidad por el otro. Pues secundando a mis compañeros, también agradecerles mucho su presencia, a nuestra maestra, la profesora Tania. Gracias por este tiempo que han compartido con nosotros, porque quizá tienen otras actividades que hacer, sin embargo se han tomado el tiempo para estar aquí en la ENA. Somos pocos pero seguros, y en lo personal me resulta muy satisfactorio escuchar todo esto. He empezado también a documentarme, a investigar más sobre el tema, y la verdad es que creo que Lucio Cabañas es un ejemplo muy grande, y pues un ejemplo a seguir, aunque la verdad es muy difícil. La situación en el país es complicada, es muy sangrienta, eso hay que decirlo, y pues ojalá que nosotros podamos ser el vehículo para poder realizar cambios desde nuestras respectivas trincheras, porque pues yo creo, por eso estamos aquí en la escuela. Somos apenas, yo creo, gente de tercer semestre, nos estamos deformando, pero yo creo que sí tenemos la esperanza de poder hacer algo. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, maestra Tania, señor David, Susana de la Garza, Alejandro Guerrero, gracias. Si me permiten, por favor, no. abusar de. Bueno, ahora sí es comercial. Ahí traigo mi testimonio, lo escribí en la cárcel, ¿verdad? Ahí hablo más de la familia, de Lucio, de nosotros, como fuimos 8 hermanos, ¿verdad? Como tengo un hermano desaparecido, como mi hermano fue muerto en combate, como ya quedó aclarado, que lo dije hace un rato, ¿no? De ahí. Y como también, pues yo voy perseguido 23 años, ¿verdad? Vida clandestina, ¿no? Y que hay una experiencia enorme. No es presunción, no me gusta hacerlo, nunca me ha gustado hacerlo porque tampoco vivo de eso. Pero sí me importa que lo sepan, porque si les interesa la lucha, les diré que no es cosa fácil, pero tampoco imposible. Que si alguien va a la escuela, que se prepare mucho, ¿verdad? Y que hay que estudiar muchísimo para poderle servir a este país, como Lucio. Lucio se preparó, se hizo maestro, ¿verdad? Y como decía, no era un hombre con una literatura, con una cultura enorme, porque los pobres no tenemos la oportunidad de estudiar como debiera ser. El Che Fidel nunca levantaban la taza de su mesa, ¿verdad? Y nosotros, si leíamos algo, pues teníamos que irnos al surco. Y es distinto totalmente, ¿no? Por eso las condiciones, el nivel económico permite o impide que se hagan otras cosas, ¿no? Entonces es un reto en la vida. Es un reto en la vida, al grado de que yo llego a la conclusión, fíjense, me perdonan por lo que diga, lo que digo, ¿no?
Pero concluyo que la vida es una pendejada. Y peor si no hacemos nada nosotros por los nuestros, por nuestros hermanos como seres humanos, ¿no? Peor si no hacemos algo para este mundo, para este universo contaminado, aguas, tierra, ambiente, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Por lo menos simpatizar, fíjense. Tenemos el ejemplo del pueblo de Vietnam. Como un pueblo tan humilde, y ustedes ven a sus habitantes así chiquitos, pero derrotaron a 4 imperios. A los japoneses, a los franceses, no 3, a los gringos. ¿Y qué usaron los gringos en Vietnam? ¿Y cómo fue posible que los vietnamitas se independizaran, se liberaran, ¿verdad? E hicieran de su país lo que hoy es? No es la gran riqueza, pero es un país independiente. La lucha por el socialismo significa libertad, justicia e independencia. Eso significa el socialismo. Por eso nosotros somos socialistas, ¿verdad? Que el socialismo no está a vuelta de la esquina es cierto, pero ya lo verán los jóvenes que están aquí, muy probablemente. Pero conociendo las luchas populares en gran parte, entre otros yo conozco, nosotros los que militamos en la guerrilla, algunos conocimos el lineamiento de guerra popular prolongada, con la que los vietnamitas derrotaron al imperialismo gringo. Con eso. Guerra popular, ¿por qué? Por la participación de todo el pueblo. Prolongada, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo termine, ¿verdad? Y la participación de todo el pueblo, ¿cómo es? Dicen los vietnamitas. El viejo a cuidar a los heridos y a los nietos, el joven al frente. El que no podía combatir colaboraba con 1 kilo o con una moneda. Pero todos estaban. Eso es lo que dio lugar a que los vietnamitas tuvieran la victoria en 1975, el 1 de mayo de 75. Derrotaron a la potencia más poderosa de la tierra. Y fueron ellos. Con armas rudimentarias, con estacas, con estiércol, con víboras, con animales venenosos, con alacranes, con, no sé, con muchas, ¿verdad? Eso es popular. ¿Por qué? También porque de manera popular se puede luchar hasta sin armas muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces el reto es grande. Y tengo que contarles también que yo de puro accidente estoy aquí, porque yo hace décadas debí estar desaparecido y muerto de la peor manera, compañeros. Se lo digo porque, por ejemplo, yo tengo parientes que los han desaparecido 3 veces temporalmente. Erasmo Cabañas Tavares, que es pariente de mis hermanos mayores. Yo soy hermano de madre con Lucio. A Erasmo Cabañas Tavares lo desaparecieron 3 veces temporalmente y sigue vivo. Pero las 3 veces que los desaparecieron, las preguntas eran sobre los Cabañas y sobre todo el cabrón hermano de Lucio, David, que vino a la amnistía. Yo no me amnistié. Siempre recordé lo que le hicieron a Villa. ¿Qué pasó con Villa? Se acaba la guerra, ¿verdad? Supuestamente la revolución. Villa se pacifica, te pacificas y te casan. Y yo dije, prefiero que me casen defendiéndome, ¿verdad? Porque sí sé, ahora sí que tenía con qué quererlos, pues, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿Verdad? Sí, digo, la guerra es la guerra, ¿verdad? Entonces, decía yo, desde la legalidad me van a casar, como ahorita me pueden casar en cualquier lado. Y no lo duden que ocurra, porque ustedes deben saber que el Estado no perdona. Yo no quiero que me perdone tampoco el infeliz, tengo que perdonarlo yo, ¿verdad? Pero de eso a que yo perdone no voy a poder hacerlo, porque no puedo evitar que me case en un momento dado. Ellos tienen todo ahorita, ¿no?
el narco, ¿verdad? Tengo 12 años sin ir a mi pueblo, a mi tierra. Duré 28 años sin volver a mi tierra. Hasta que salí de la cárcel, absuelto, volví. Pero se puso tan horrible otra vez Guerrero, que mejor de lejos lo veo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero sí el llamado es a que veamos qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad? Yo estoy dispuesto a venir con ustedes a una mesa redonda, a una plática con un cafecito o un vaso de agua si quieren. Pero la experiencia la tengo aquí y estoy dispuesto a transmitirla porque es social. Y las luchas así se hacen, así se construyen, transmitiendo la experiencia. Yo puedo evitar que otro compañero caiga en la ratonera. ¿Y qué es la ratonera? Vean estado de sitio de los Tupamaros en Uruguay, ¿verdad? ¿Qué es la ratonera? Que llegan a tu casa, la policía te captura o donde quiera que sea te capturan, pero en la tortura te hacen dar tu domicilio. Das tu domicilio, lo toma la policía y todo lo dejan afuera como si no pasara nada. Porque cuando no apareces, llega tu compañero, la compañera a buscarte a tu casa. Tum, tocas, te abren la puerta y en la puerta te aparecen 4 o 5 cañones de rifles y pistolas, te encañonan, te meten a la casa, cayó el ratón. Cierran la puerta otra vez, te sacan por otro lado y te llevan a la sala de tortura mientras la ratonera sigue armada. Llega el otro, igual, el ratón cae. Y cuando el ratón se da cuenta de que hay algo, se quiere replegar, no puede. ¿Por qué? Porque está todo ya preparado allá en azoteas, con ametralladoras, para evitar que escapes. Y esa es la experiencia que puede ayudar a los luchadores sociales a que caigan en la ratonera. Y hay muchas cosas que yo puedo comentarles y platicarles, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, pero nunca me invitan. Entonces mi testimonio ahí está. Ojalá y puedan adquirirlo y pues yo lo quiero, que pues, muchas gracias y yo me pongo a disposición. Yo no pierdo el tiempo. ¿Mande? 30 pesos. Es solamente de recuperación de la impresión. ¿Mande? El próximo año lo vamos a invitar a varias cosas. ¿Tan tarde? Si ustedes dispuestos a venir mañana. Pero es que ya nos vamos de vacaciones, bueno, de campo, se supone que se van de campo. Sí, cuando quieran, es entre el chiste y el verdadero. Sí, a ver, por ahí está el testimonio. Muchas gracias y pues ser pueblo y estar con el pueblo. Cuantas veces quieran hablar conmigo, yo estoy dispuesto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.